vamos a leer en Efesios capítulo 6. Si estabais la semana pasada aquí diréis, pero si eso ya lo leímos la semana pasada. Y es que Dani el pastor predicó sobre los primeros versículos de ese pasaje y hoy va a continuar con los versículos siguientes, pero vamos a volver a leer Efesios 6 del 10 al 20. Dice así: Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pues que el Señor nos ayude a escucharle. Buenos días. Buenos días. Ahora. Buenos días, ¿ya empezamos? Ahora. Perfecto. Me parece que soy yo, Buenos días. Ha funcionado hasta ahora, lo hemos probado. Es subir aquí y se bloquea. Uy, ver la iglesia tan llena, incluso no sé cuántos pudisteis estar la semana pasada, pero yo empezaba diciendo que nos preparamos para muchas cosas en la vida y sobre todo ahora a principio de curso, ¿no? Nos preparamos para el cole, los chavales estáis ya a punto de caramelo, sí, algunos muy contentos, otros no tan contentos. Nos preparamos para ir al trabajo, incluso a veces nos ponemos nerviosos, ¿no? En la vuelta. Y el apóstol Pablo nos quiere preparar para la vida cristiana. El apóstol Pablo nos reta a cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y no puedo hablar todo lo que compartimos la semana pasada, pero él, solo como resumen, nos llamaba a estar alertas, a que Satanás, el diablo, va a estar en medio de nuestro trabajo. Va a estar en nuestra vida y decíamos, si os acordáis, que no hay cristiano que no viva en la lucha. Si eres creyente, vives en la lucha. No hay opción B. Y si no estás en la lucha, algo pasa en tu vida. O no estás viviendo como Dios quiere que vivas, o espérate que va a venir de camino. El problema, la lucha, está viniendo. Las fuerzas del mal y las fuerzas del bien están ahí. Y a veces lo dibujamos como si fuera cómico, pero no es real. Y no puedo entrar en detalles, pero igual que estamos en esa lucha, también compartíamos la semana pasada de que podemos vencer la batalla. De que es algo que podemos salir victoriosos en esa lucha. Es dura. Perdemos cosas en la batalla. Es complicado muchas veces, pero podemos vencer esa batalla. Son los versículos del 10 al 13. El apóstol Pablo, como ha leído Dorcas, nos deja claro que
Satanás va a utilizar todas las artimañas que pueda haber. En sí, leía una frase esta semana que me la he apuntado para leerla porque muchas veces pensamos que Satanás se mueve como espíritu así, de manera tenebrosa. Y fijaos lo que leí, no recuerdo en qué libro porque leí varios y luego lo buscaba quién y no encontré, pero decía algo así. Mucha gente piensa que el diablo y los demonios se expresan a través de las manifestaciones paranormales, cosas exorcistas, dice, y de manera, pero no olvidéis unas cosas, Satanás no deja marcas de colmillos en tu carne, deja mentiras en tu corazón. Qué verdad, ¿verdad? A veces esperamos que Satanás lo veamos de una manera que lo podamos... No, pero va indagando en el corazón del creyente, de una manera que sin darnos cuenta nos va apartando, nos va enfriando, nos va separando de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy me gustaría hablar de la segunda parte, de los versículos 13 final hasta el 20, y es lo que yo le llamaría la equipación para la batalla. Equipados para resistir. No podemos ir a la nieve en pantalón corto si queremos pasar muchas horas. No podemos ir a jugar a fútbol con una pelota y con gente equipada y nosotros ir descalzos. Vamos a acabar lisiados. No podemos, y así podríamos ir dando ejemplos. El creyente debe equiparse para la batalla espiritual, para la guerra espiritual. Y yo he hecho 4 preguntas en esta mañana, que voy a intentar, son las 12 menos 10, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. He dicho lo voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir, pero quiero ser muy simple y no me voy a entretener en aquellas cosas que creo que la mayoría podemos saber, y te voy a animar a que preguntes al salir, a que estés en un grupo pequeño si tienes alguna pregunta para indagar en todo lo que estamos hablando en estas semanas. La primera pregunta, ¿cuándo nos ponemos la armadura? ¿Cuándo debemos ponernos la armadura? ¿Sabéis? Normalmente, fijaos, porque hay un reto claro, final del versículo 13 y versículo 14. El apóstol Pablo dice, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Dice, manteneos firmes. Pero ¿sabéis lo que hacemos nosotros? ¿Nos acordamos de Santa Bárbara? Cuando llueve. Nos acordamos de los problemas cuando las cosas ya están aquí. ¿Os imagináis una persona en la guerra buscando el escudo? ¿Y dónde lo he dejado? Y a ver dónde me he dejado los zapatos. Y sería de risa. En vez de ser una película bélica, sería una película de cómica. Pero muchas veces no nos preparamos para la guerra. Y esperamos a que vengan los problemas. No nos ponemos la armadura cuando vienen los problemas. Debemos indagar, cuidar, mucho antes. Debe ser una dinámica en nuestra vida. Usamos la armadura siempre antes de que empiece la batalla. Debemos estar equipados antes de que vengan los problemas. Debe ser algo diario en nuestra vida. Pero tenemos que reconocer que, como decía yo la semana pasada, poniendo mi propio ejemplo, empezamos muy fuerte el curso. ¿Cuántas veces? Yo no sabría deciros cuántas veces me he propuesto leer la Biblia entera. Os puedo decir las veces que la he acabado. Una solo. He leído muchas partes de la Biblia, pero empezar y acabar, una. Y es que no sabría deciros cuántas. Me propongo, ¿cuántas veces digo, hoy voy a empezar orando cada mañana? ¿Cuántas veces lo hago? ¿Cuántas veces me lo propongo? ¿Por qué? Porque creo que no vivo en la guerra. Creo que vivo... ¿Tienes que coger el otro micro? No, déjame todo el cacharrito. Todos igual. Vale, yo sigo a lo mismo. A ver si puedo. A veces pensamos que las circunstancias pues me van bien, no hay tanto problema, o no tenemos tanto tiempo de oración, no le damos la importancia
necesaria, decimos, bueno, tampoco, ¿para qué voy a profundizar más en la palabra de Dios si las cosas no me van tan mal? ¿Para qué voy a empezar a estudiar la Biblia? ¿Para qué voy a estar en un grupo pequeño? ¿Para qué tengo que crecer espiritualmente? Y entonces vienen los problemas y nos tumban. Somos como la casa que está en la arena y que viene el viento y ¡fua! No queda nada. Y empezamos a recoger, perdón, me iba a mover. Empezamos a recoger cosas aquí, cosas allí, cosas en el otro lado. Ha barrido con nosotros algo que podríamos haber resistido si estuviéramos bien equipados, porque nos acordamos de la armadura cuando vienen solo los problemas. El reto es acordarnos de la armadura, de lo que vamos a hablar en esta mañana, mucho antes de que vengan los problemas, para estar en plena forma, para saber que Dios está a nuestro lado, aun cuando las cosas bien. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero la armadura es un blindaje del alma. La armadura nos protege nuestra vida con el Señor, nuestra relación con Dios. Y igual estás pensando, pero ¿realmente estoy yo tan mal con Dios? O sea, ¿realmente cómo puedo ver si tengo la armadura o no? Igual esto es para el Dani solo, o para aquellas personas que están súper mal con el Señor y pensaba en cosas, porque a veces pensamos, solo los que fracasan en su matrimonio, solo los que pecados de esos que consideramos súper llamativos, pero pensaba en cosas cotidianas que me hacen ver lo que tengo que trabajar en mi relación con Dios. Lo que el apóstol Pablo está llamando la armadura. Y pensaba en dos cosas sencillas. Una, y hablo de mí, en primera persona, lo impaciente con la gente. Qué impacientes somos, muchas veces. ¿Cuánto nos cuesta acompañar a las personas? Otra vez lo mismo, y veo que no cambia, y veo que... Sí, gracias, José Luis. Ahora soy impaciente, ¿eh? Ahora iba a decir, ahora soy impaciente. La impaciencia con las personas. Lo que está hablando el apóstol Pablo en estos versículos tiene que ver con protegernos de tal manera de tener esa relación con Dios que no vamos a tratar igual a las personas, aún y que nos hagan daño, aún y que rápido nos cansamos, ¿verdad? Y creo que ahí todos tenemos que crecer. Pensaba también en algo muy común, la preocupación. Qué rápido empezamos a... Yo creo que la preocupación está bien. De la preocupación a la ansiedad hay un paso, está bien. Y cuando la preocupación ya se convierte en algo que te paraliza, algo está pasando. Y muchas veces nos pasa eso, que nos preocupamos en exceso. Pero no decimos que confiamos en el Señor. La coraza, la armadura nos va a hablar de confiar, de fe. Así que, si hemos puesto estos dos ejemplos sencillos, es para darnos cuenta que tú y yo necesitamos tener en cuenta de trabajar la armadura. ¿Cuándo? Ya, hoy, no esta tarde, ahora. Porque puede que estés pasando por problemas ya, pero que no llegues tarde. No hay cosa más triste que empezarte a poner, y más cómica, que empezarte a poner la armadura cuando estás en plena guerra. Porque entonces ya te han clavado muchas flechas, ya te han pegado tiros por todos lados, ya el dolor es diferente. ¿Cuándo nos ponemos la armadura? Ya. Debemos estar preparados antes de llegar a la batalla, antes de que Satanás haga su trabajo en medio de donde estamos nosotros. ¿Qué es la armadura? ¿Qué significa ponerse la armadura? A veces
Y con el ejemplo, el apóstol Pablo está usando un ejemplo que era muy común para la gente de allí. La gente iba y sabía lo que eran los circos y la gente salía allí y había guerras unos con otros, pero para nosotros la armadura, si yo les preguntara a ellos, no sé si el Pokémon tiene armadura o no. Sí. ¿Sí tiene armadura? Un día me la enseñáis, porque yo estoy perdido en esto. Pero no es algo habitual, no nos solemos poner esto, ahora ya no tenemos ni la mili, ¿no? Yo hice la mili en su día, pero yo no sé lo que es una armadura, yo como mucho un Zende. Era lo único que nos daban por allí y a ratos, ¿verdad? El apóstol Pablo está utilizando una imagen que era muy conocida para la iglesia en Éfeso, para la iglesia que estaba allí, y ellos sabían los detalles de cada imagen que él está haciendo con la finalidad de que estuvieran alerta, con la finalidad de poder estar y usar aquellas cosas que el apóstol Pablo está diciendo. Fijaos, dice, toma el casco de la salvación, toma la coraza de justicia, toma los zapatos del evangelio de la paz. Primero, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? A creyentes. Y un poco hablamos eso la semana pasada. Es algo que ya tenemos. Es algo que está a nuestro alcance. La justicia de Dios ya la tenemos. Él ha pagado el precio por nosotros. El evangelio sabemos lo que es. Hemos disfrutado, degustado de lo que suponen las buenas noticias. Es algo que está a nuestro alcance. No me voy a tirar mucho rato en esta pregunta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tomemos lo que es verdad en nuestra vida para que lo hagas tuyo, para que te lo apropies, para que lo uses. ¿Os imagináis que me dejan una casa? Yo tengo un piso, sencillito, pero gracias a Dios tengo un piso. Pero viene un señor y me dice, mira, tengo una casa que quiero que sea tuya. Es una casa con piscina, jacuzzi, habitación para cada uno de tus hijos. Mis 3 hijos duermen en la misma habitación, una para cada uno de tus hijos. Cada uno tendrá su estudio, tendrás una biblioteca para estudiar tú, una cocina chulísima para que tú cocines, no digas porque si no alguno va a decir tenemos machista. Una habitación, algo espectacular. Y yo digo, hombre, y me la regalas todo, la escritura a tu nombre, para ti. ¿Y os imagináis que solo fuera a la casa cuando llueve? Porque en mi casa entra agua. Sería cómico, ¿verdad? Diría, en sí, el propietario tocaría mi puerta y me diría, Dani, ¿pero qué haces? Te di una pedazo de casa con todo lo que puede una persona utilizar y usar. Y tú solo vas cuando llueve. Solo la usas cuando tienes problemas. ¿Qué estás haciendo? ¿Se la doy a otro? ¿No la quieres usar? Yo si fuera el propietario, ¿no nos ha pasado eso que te da vergüenza? Porque te lo están dando y dices, es demasiado para mí. Yo creo que a veces eso nos pasa con la vida. No voy a usar. Solo la usaré cuando tenga problemas. La armadura es nuestra identidad. Está reflejando lo que decimos que creemos. Y si no la usamos, si no estamos pegados a ella, es que empezamos a decir que no queremos eso. ¿Qué es la armadura? Nuestra identidad. En sí, cuando vosotros veis en mí o en cualquier otra persona que vive el Evangelio, ¿os acordáis lo que dice? Ellos son los creyentes. ¿Por qué? Porque lo reflejan, es su identidad. Cuando vosotros veis en mí o en otra persona, a una persona que cree está viviendo eso. Está reflejando la armadura. Está reflejando los valores, la identidad de Jesús. Son reflejos innatos. No tiene que ser algo forzado. Pero sí que es verdad que tenemos que coger dinámicas que nos ayuden a integrar eso en nuestro día a día. Porque es una lucha constante en medio de la sociedad en la que vivimos. He puesto aquí que la armadura es nuestro ADN. Si no la usamos o dejamos de hacerlo, dejamos de ser nosotros mismos.
Tercera pregunta. Solo me quedan dos. Estas dos son las más... Bueno, esta es la más larga. Creía que habían dicho, uy, es muy larga. ¿Cómo vamos a poner la armadura? Quizás es la parte que más meditamos normalmente. Estamos hablando de manteneos firmes con el cinturón de la verdad, estamos hablando de protegidos con la coraza de justicia, versículo 14, calzados para proclamar el evangelio de la paz. Es la parte que el apóstol Pablo empieza a usar esas imágenes y quizás es la que más meditamos. Déjame pasar muy rápido por aquí. Me voy a extender en la primera parte porque creo que es la esencial de todo lo que explica el apóstol Pablo en estos versículos. Es solo un matiz. Diría que es el fundamento de todo lo demás. Manteneos firmes con el cinturón de la verdad. ¿Qué dirías que es un cinturón? ¿Qué es un cinturón? ¿Tú? Dina. Esto, ¿verdad? Pero no. El cinturón que nos habla en el apóstol Pablo era una vestimenta de cuero que iba desde el pecho hasta los muslos. Y era algo que se ponía por debajo de toda la coraza, por debajo de todo lo demás. No se veía para nada. Pero protegía de que si pasaba la coraza, lo que hoy llamaríamos el escudo y todo eso, pues no llegara a la piel. Era algo esencial, era la base. Y fijaos lo que dice. Manteneos firmes, pues con el cinturón de la verdad. Me acordaba de las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo more en vosotros. Abunde en vuestro corazón. Que la palabra de Cristo sea algo que os proteja constantemente. Esté ahí de una manera esencial en el día a día. Y me diréis, pero si yo nací en una familia cristiana, yo vengo a la iglesia cada domingo, yo traigo a mis hijos, y lo que hablamos la semana pasada, todo lo que pertenecer a una iglesia y decir que soy evangélico supone. Te voy a contar otra historia, y esa es de Jesús y sus discípulos. ¿Os acordáis? Lucas, capítulo, creo que era 8, ahora no veo dónde lo he apuntado. Están en el mar, creo que es Lucas 8, con Jesús y empieza la tormenta. Empiezan los problemas. ¿Quién más podría creer en Jesús que los discípulos? Habían visto su poder, habían estado aprendiendo de él constantemente y vienen los problemas. Jesús está ahí en la barca, durmiendo, y empiezan las olas. Empieza a ver tramontana de la fuerte. Señor, Señor, que perecemos. Señor, Señor, que nuestra vida está en juego. Me hubiera gustado ver el final de la conversación, pero Lucas no lo dice, ni ninguno de los demás evangelistas. ¿Sabéis lo que dice? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? ¿Dónde está vuestra coraza? ¿Dónde está aquello que hace que no solo esté aquí lo que habéis visto, sino esté aquí en vuestro corazón? ¿Es que no sabéis quién soy yo? ¿Es que no habéis visto el poder que tengo yo? ¿Vais a temer por vuestra vida? ¿Creéis que vamos a morir todos aquí? Manteneos firmes con el cinturón de la verdad. ¿Quién es Jesús sino la verdad? ¿Quién es Jesús sino la verdad? Si tuviéramos que decir algo acerca de la verdad, diríamos que la definición más simple de la verdad es lo que Dios dice. Es lo que Dios revela en su palabra. Eso es la verdad. ¿Sabéis? Vivimos en una sociedad que sabe lo importante que es la verdad, pero que no vive en verdad. Y a veces la iglesia refleja la mentira en vez de la verdad. Qué triste cuando los creyentes, aquellos que somos iglesia, no somos transparentes. Y tú lo ves.
Tú puedes ver cuando yo no intento decir todo lo que tengo que decir. Yo veo claramente cuando la gente va dando rodeos, y porque estoy yo, a otros le dicen historias para no dormir. ¿Somos testigos de la verdad? ¿Es la verdad la que ciñe nuestra vida? Desde los muslos hasta el pecho, las partes esenciales de nuestro cuerpo, de nuestra vida cristiana. ¿Somos transparentes? ¿Tenemos la verdad? Y es que os he dicho que este es esencial, porque si la Biblia no envuelve nuestra vida, todo lo demás es pura religión. Es pura ficción. Cuando evitamos la verdad, tropezamos. Se pilla antes a un mentiroso que a un... La verdad, no porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Siempre sale a relucir. Siempre. Siempre. Y mis hijos, yo les digo que siempre y nunca no es verdad. Pero en estos casos, cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre, la verdad siempre sale a relucir. A veces no tan pronto como nos gustaría. Pero la verdad siempre sale a relucir. ¿A cómo nos ponemos ese cinturón de la verdad? Vive íntegro. Vive con sinceridad. ¿Sabéis por qué no decimos la verdad? ¿Sabéis por qué mentimos? Porque no queremos que nos den bronca. Muy bien, sí. Pues mira qué sincero, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque hay que pagar un precio cuando decimos la verdad. Decir la verdad es pagar un precio. Decir la verdad, a veces pierdes amistades. Decir la verdad a veces duele. A veces hay broncas. Los niños que los papás intentamos educarlos e intentamos hacerlos por los caminos de la verdad y ellos saben muy bien. Pero mira, no me complico la vida, ¿no? No le digo la verdad. Cuando no decimos la verdad, mentimos. Eso de mentirijillas a medias o verdades a medias es mentira. ¿Y quién gana esa guerra? ¡Satanás! ¿Quién gana esa batalla? ¡Satanás! ¿Y el juego del teléfono? Es alucinante. ¿Verdad que todos habéis jugado al juego del teléfono alguna vez? ¿Pablito ha jugado alguna vez? El próximo día que venga a casa jugamos. ¿No habéis jugado? Se empieza diciendo hola y acaba diciendo no me quiere. Y dice, pero ¿cómo ha podido decir de hola a no me quieres? Así es la mentira. Empezamos no diciendo la verdad, empezamos a añadir algunas cosas, empezamos a poner nuestro punto de vista. Que la palabra de Dios reine en nuestras vidas. Que la palabra de Dios se mueva en medio de nosotros. Si queremos permanecer en victoria, debemos permanecer en la verdad. Los dos siguientes, los voy a juntar de dos en dos. Protegidos con la coraza de justicia, versículo 14 y versículo 15, calzados para proclamar el evangelio de la paz. Ningún soldado sale a la batalla sin la coraza. Ninguno. El creyente sí, el creyente sale happy. El creyente, tampoco es para tanto, Dani. Ningún mozo. Lo veréis ahora, en estado 4, sin el chaleco antibalas. ¿No lo vais a ver? Estamos en nivel 4 y es obligación ponerte, incluso los que están en la oficina, se pone el chaleco antibalas. Protegidos con la coraza de justicia. A veces la justicia nos tiene ese aspecto negativo, ¿no? Cuando uno habla de ir a un juicio, yo tengo un juicio esta semana, de cuando robaron aquí, no me apetece. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una justicia injusta. Estamos hablando de justicia humana. Estamos hablando de que alguien va a impartir justicia con los datos que tiene. Protegidos con la coraza de justicia. Tenemos un juez justo. Tenemos
tenemos a alguien que nos protege viendo todo el panorama, lo que contamos y lo que no contamos, lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Hay muchos ejemplos en la Biblia y no me voy a entretener en esto, en los que el mismo Jesús nos enseña cuál es la justicia que gana, la justicia que proviene de sus manos, la justicia que no busca su propio bien. ¿Sabes cómo nos ponemos esa coraza? Obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica su palabra. Es un reto obedecer a Dios. En Jesús encontramos nuestra justicia. En sí, con Él podemos. Si nos centramos en llevar a Dios cada día con nosotros, en nuestro día a día, en nuestras acciones diarias, venceremos, porque obedecemos su palabra. Y si el reto es obedecer a Dios, yo diría que el Evangelio de la Paz es la alegría. ¿Sabéis el reto que tenemos como iglesia? El primer objetivo que tenemos como iglesia. ¿Alguien quiere decirlo? Tenemos 5 propósitos, amar, servir, pero hay uno que queremos destacar. ¿Cuál es? Misión. Queremos ser portadores del Evangelio de la Paz. Y a veces se nos olvida, pero ¿sabéis? Cuando se nos olvida compartir aquello que para nosotros es esencial, es porque deja de ser esencial en nuestras vidas. Algunos por vergüenza, por el qué dirán. Otros porque no lo tienen presente. ¿Cuándo fue la última vez antes de salir de casa dijiste, Señor, dame una persona? Dame una persona a la que compartir, a la que amar, a la que ser Jesús en sus vidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, esa es nuestra coraza. Porque cuando estamos pendientes de compartir, estamos protegiéndonos también. Yo he compartido muchas veces y queremos presentaros en los próximos meses un proyecto misionero que vamos a iniciar como iglesia. Y los que venís desde hace años, hace 14 años dimos un proyecto misionero en Argentina. Y yo le compartía al consejo, y el consejo compartía conmigo estos días que hemos tenido reuniones, que creo que nunca hasta el día de hoy, quizá con el restaurante Imperfect, no hemos sido conocidos en la ciudad hasta que hemos tenido un proyecto misionero. Y hemos compartido más de Jesús a las afueras en nuestros trabajos, por lo que hacíamos, por lo que queríamos ayudar, que cuando tuvimos y fuimos portadores del Evangelio de la Paz. Tuvimos que salir afuera muy lejos, pero estábamos compartiendo el Evangelio de la Paz allí donde nos movíamos, allí donde estábamos. Y yo diría que esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Obedecer a Jesús y recordar la alegría que tenemos en Cristo. Los siguientes dos: tomad el escudo de la fe y el casco de la salvación. Hemos hablado de la fe antes. Hemos hablado de lo que supone obedecer aunque no veamos. Creer en el Señor y confiar aunque vengan problemas. Hemos leído muchas veces Hebreos 11:1. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Confiar en Dios por encima de todo. Eso es parte de la coraza. Eso es parte de la armadura. Confiad en Dios. Confiar por encima de todo es una parte muy importante de la armadura. Y no podemos confiar si no recordamos que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido nuestro escudo en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Supone un desafío, sí, pero debemos reconocer que dependemos de Dios. Y dice que el que no tenga fe, pídala. Señor, ayúdame a confiar. Señor, a veces me vengo abajo. Ayúdame. Señor, necesito de ti. Quiero depender más y más de ti. Y dice el casco de la salvación. Es probablemente la seguridad, ¿no? ¿Habéis visto los cascos que se ponen ahí en la batalla del 1 a 1?
Si tocan la cabeza, malamente. Pensaba cómo tantas veces escucho, y habréis escuchado vosotros, habéis sentido, y yo no recuerdo, pero seguro que lo he sentido yo también. Por la vida que estoy llevando, el Señor ya no me quiere. Yo no sé si soy... Hace poco, mira, ahora me ha venido a la mente una persona, antes del verano. Yo no sé si soy creyente, una persona que lleva aquí, más que yo. Yo no sé si soy creyente. No puede ser que tú pienses eso. La seguridad de la salvación, y Satanás juega de esa manera con nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado arrastrar, porque hemos pasado por momentos malos. Quizá no llegues a pensar eso, pero piensas, Dios no está conmigo. Dios no tiene el suficiente poder para sacarme de esta situación. Es la seguridad de que Dios está ahí, de que Él es quien te rescata. Él es tu salvación. La salvación no se pierde. Si has decidido seguir a Jesús, el Señor está ahí. Equípate de esa manera, que tengas la certeza de que Él está a tu lado. No hay mejor manera que mirar a lo que ha hecho. ¿Cómo no me va a sacar de la situación si ha estado dispuesto a ir a la cruz por mí? ¿Cómo no me va a sacar de los problemas si ha pagado el precio más alto que se puede pagar? Si Él tiene todo el poder. Confía en Él y recuerda que eres suyo. Los otros dos son muchos, pero ya estos otros son los últimos. La espada del Espíritu y la oración. Solo los voy a mencionar. La espada del Espíritu, hay quien dice, volvemos al principio, ¿no? A la palabra de Dios. Pero ahora es diferente. Ahora hay que estar en nuestra boca constantemente, porque la espada no era la espada de defensa, era una espada, una daga así pequeñita de 30-35 centímetros que servía para atacar. Y recogía yo las palabras de Spurgeon. La Biblia es como un león, déjala suelta y se defiende solo. Ahora que vamos a hacer la reforma. Sí, tengo una persona que es de esos líderes que no ha venido nunca, pero tengo que invitarlo. Es de esas personas que tienen la Biblia siempre en su boca para un consejo. Y a veces echo eso de menos, a veces en mí también. Mi experiencia me dice, bueno, yo ya llevo 10 años aquí, he nacido aquí y ten cuidado. No, mi experiencia no sirve de nada. Deja la palabra de Dios. No sirve de nada, no es verdad. ¿Pero me entendéis? Pongamos a la palabra de Dios que hable, que dirija nuestras vidas. No es mi opinión, es Dios quien habla. No es lo que me gustaría ver, es lo que Dios quiere ver. Y la oración. Qué reto. Podríamos estar solo un mensaje para hablar de la oración. El desafío. A veces no hablamos ni con nuestra familia. No hablamos con nuestra esposa lo suficiente. No hablamos con nuestros hijos lo suficiente. No hablamos con nuestros padres lo suficiente. No hablamos con nuestros hermanos lo suficiente. Porque vivimos una vida. ¡Wow! Hay que producir y un poquito más. Produce un poco más. Y cuando dejamos de producir necesito mi espacio. Necesito mi tiempo. Yo pienso, si no tenemos tiempo para comunicarnos entre nosotros, ¿cómo va nuestro walkie-talkie con Dios? En los últimos 3 versículos, el apóstol Pablo dice, orad 3 veces. 3 veces. Orad, por favor. Usar esa coraza, usar eso en vuestra armadura, estar constantemente orando por mí, por vosotros, por la iglesia. Orar. Y a veces he pensado que con los anuncios, igual somos muy repetitivos. Porque a veces lo decimos de otra manera. Oramos delante del Señor, nos paramos y decimos, por favor, no permitas que Satanás entre ahí. Señor, ayuda a esta persona, tiene una operación esta semana.
acaba de, Señor, estate tú en las manos del médico. Señor, cuida mi vida. Es el Espíritu Santo por la palabra de Dios y la oración. ¿Ya veis cuál es la armadura? ¿Cómo ponernos esa armadura? ¿Cómo trabajarlo? Cuidando cada aspecto de nuestra relación con Dios. No sé si estás en un grupo pequeño, pero te animo. ¿Tienes alguien con quien estudiar la palabra de Dios? ¿Tienes alguien con el que oras? ¿Tienes alguien que supervisa tu vida espiritual? ¿Tienes alguien que... Si eso no lo tienes, te puedo asegurar que la semana que viene no estarás como esta. Estarás un poquito peor. Y es así como Satanás obra en nuestra vida. Es que no tengo tiempo. Bueno, lo haré la semana que viene porque esta semana es muy complicada. Empezamos todo y eso. Y ahí empieza. Ahí empieza a meternos esa mentira de que ponemos lo que debería ser primordial en secundario. Luego pasa a tercer puesto y luego nos olvidamos. Nos dejamos caer. Y déjame, después de haber repasado toda, acabar con una historia. Y me hace pensar en la armadura. ¿A quién recuerdo cuando me pongo la armadura? En sí estaba acabando de escribir el mensaje y decía, ¿qué imagen? Yo no sé qué imagen tenéis cuando hablamos de la armadura. Pero yo me veía así gordo, caminando, que no me podía mover. Y decía, eso no es lo que el apóstol Pablo quiere. Eso no es lo que Jesús quiere. ¿Qué imagen? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos recordar? ¿Y cómo estamos actuando? Porque normalmente protegemos y llevamos la armadura en nuestro día a día protegiéndonos de las personas que nos son conflictivas. Me voy a separar de este. Voy a decir que mi niño, porque si mi niño está en buenas compañías, todo irá bien. ¡Mentira! Va a ayudar, sí, pero eso no es toda la verdad. Eso es engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿A quién tengo que recordar? Cuando me ponga la armadura, cuando empiece a trabajar eso en mi vida. Me acordé de una imagen. Yo no sé cuántos acordáis cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Mar Rojo y salen de Egipto. Miriam, la hermana de Moisés, escribe un cántico. Es la primera vez que se utiliza el guerrero de Dios como un guerrero. Esa imagen ha dado la vuelta a la historia. En sí, el pueblo de Israel, los judíos, aún esperan a ese guerrero, ¿verdad? A ese guerrero luchador, aquel que va a aniquilar. Daniel, capítulo 7, habla de esa imagen. Pero es curioso que Jesús, cuando aparece, se identifica como ese guerrero, como el Hijo del Hombre, palabra que también utiliza Daniel. Y incluso los discípulos podrían haber dicho, finalmente ha llegado nuestro guerrero, finalmente vamos a dejar de ser esclavos del pueblo romano, se va a aniquilar a todos nuestros problemas de aquí. Va a hacer un pueblo santo, va a luchar contra el mal y la injusticia. Pero Jesús no actúa de esa manera, ¿verdad? En sí no saca la espada. Lo contrario, Jesús sana. No levanta un ejército, empieza a enseñar valores. Empieza a animar a las personas. Es el mismo Pedro que saca la espada y le dice, guárdala. ¿Qué clase de guerra estás viviendo? ¿Qué clase de guerra estás luchando? ¿Cómo estás luchando? ¿Igual que como te atacan? ¿Me pegan? Pego. Difícil, a veces a los padres cuando viene el niño y dice, ¿qué me han pegado? Te sale todo, tú pégale más fuerte.
Pero no, esa no es la guerra que Jesús nos está llamando. Si ellos mienten, pues yo voy a mentir más. Porque si ellos me engañan, Jesús no vino con una espada en sus manos. Jesús vino con unos clavos en sus manos. Jesús vino para perdonar al que le había hecho daño. Menuda armadura, ¿verdad? Jesús vino a amar a aquel que le estaba defraudando. Jesús amó incluso al que le entregó. Jesús amó a aquel que le había negado. Jesús murió por nuestros pecados, no para acabar con el Imperio Romano, sino para acabar con el mal. Para acabar con el pecado. Nosotros a veces nos cargamos a la persona y creemos que el problema está ahí. Pero si Jesús se hubiera cargado al Imperio Romano, en el Imperio Romano estaríamos tú y yo. Se hubiera quedado solo. No. Jesús vino a acabar con el pecado porque dio su vida por nosotros. La mayoría de guerras en las que estamos son contra personas iguales que nosotros. Quizá tu esposo, quizá tu esposa, quizá tu hermano, tu hermana, tu padre, tu vecino, tu amigo. Guerras que hemos iniciado. ¿Cómo actuamos? ¿Qué armadura ponemos? ¿Sabéis? Si odias, ¿sabes quién gana la batalla, verdad? Si pagas con el mismo mal que te han pagado, Satanás ha ganado la batalla. Eso es lo que quiere él. Si hay alguien a quien tenemos que odiar y parar, es a Satanás. Y decir, él quiere que entre en el juego. Él quiere que vaya al ring. Y me ponga a luchar puño con puño. No. Señor, tú me amaste. Yo soy igual que ellos. Es que yo me veo a mí. Y es que yo entraría al ring, vaya. Me pondría los guantes bien fuertes. Y me compraría además y me equiparía para tener una lucha y agarrarme ahí. Y mira que nunca me he peleado con nadie físicamente, pero veo mi corazón y entraría a la lucha. Pero eso no es lo que Jesús quiere. ¿Qué imagen vas a tener cuando venga la batalla? Recuerda a Jesús, que detestó el mal, pero amó al malvado. Detestó el pecado, pero amó al pecador. Que amó al pecador y que murió por el pecador. Jesús luchó y superó el mal con el bien. Eso es la coraza. Eso es la armadura. Perdona a tu enemigo. Perdónalo, como Jesús te ha perdonado a ti. Y haz realidad la victoria de Jesús. Acompáñame en oración. Padre, empezamos un curso nuevo. Y personalmente sé que es una guerra. Y te diría que todos los que estamos aquí somos conscientes de que vivimos en una guerra. Una guerra espiritual. Pero es una guerra en la que Satanás quiere vencer. Padre, no lo permitas, sácalo de aquí. Padre, no permitas que Satanás gane ninguna batalla, no solo en medio de nosotros, sino fuera de nosotros. Pero Señor, también tenemos una responsabilidad. Tenemos esa armadura a veces en nuestros armarios, a veces guardada ahí, o a veces con demasiado polvo. Señor, ayúdanos a estar atentos y usar eso
cada momento desde el día de hoy. Y vivir integrados en lo que es tu pueblo, sabiendo de que tú tienes la victoria y marcando la diferencia en esta sociedad en la que vivimos. Señor, ayúdanos a mirar a Jesús, por favor, como Él, de una manera suprema, puso esa armadura a nuestro servicio y la usó Él también. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, sabiendo que Dios, el que nos ha amado, nos hace salir